Bienvenidos talleristas, hoy vamos a hablar sobre los mitos. ¿Qué son? ¿Por qué todavía nos fascinan? ¿Y por qué son tan importantes para la literatura fantástica? Mi nombre es Facundo y esto es Taller Eneida. Bueno, ¿qué son los mitos? Vamos a hablar primero de 4 características fundamentales que tienen que tener este tipo de relatos. Y primero y fundamental es justamente que son relatos. ¿Qué quiero decir? En la contemporaneidad, cuando hablamos de mito, es como que hablamos de algo que no es cierto, ¿no? No, esto es un mito, en el sentido de que es una mentira, que es una invención, etc. Pero todavía permanece esa idea central de que el mito es una historia, es un relato. Y de hecho la palabra original, que viene del griego mitos, significa fundamentalmente palabra, pero también significa historia, ¿no? Y en ese sentido, esa es una característica central que tienen los mitos. Son historias, son narraciones. Ahora también cuando hablamos de la palabra mito, es como que lo primero que se nos viene a la cabeza son los mitos griegos. Pero en realidad todos los pueblos, todas las naciones del mundo en la antigüedad tuvieron sus propios mitos, sus propias historias que servían para darse una explicación del mundo, ¿no? Y esta es una segunda característica fundamental que tienen todos los mitos, que son historias que funcionan para explicarnos, para entender cómo funciona el mundo. Y esta forma de entender el mundo tenía que ver con un tipo de narración, una historia. Los mitos bíblicos son entendidos también como mitos originarios que servían para explicar de dónde venía el mundo, de dónde venían los hombres, de dónde venían las civilizaciones, de dónde venían los animales, las estaciones, etc. Todos los pueblos del mundo en algún momento crearon estas narraciones que les servían a ellos para poder entender, para poder explicarse a sí mismo por qué el mundo funcionaba como funciona. Estas narraciones, por supuesto, son historias que transcurren con un determinado drama, con personajes particulares que generalmente eran dioses o eran héroes, y fundamentalmente trataban de 2 temas. Todas aquellas historias que servían para explicar el origen del mundo, lo que llamamos la teogonía, que servían para explicar de dónde venía, ¿no?, la creación del mundo. La más conocida es obviamente proveniente del Génesis, pero también Hesíodo, que era como el competidor de Homero, digamos, tiene su propia teogonía, que es la que los griegos sostuvieron en toda su historia antigua. Y además de las teogonías tenemos también todas aquellas historias que servían para explicar qué sucedía después de la muerte, ¿no? El más allá. Hay infinidad de mitos, por supuesto, no solamente en los mitos griegos, no solamente en los mitos bíblicos, los mitos nórdicos, los mitos de los pueblos originarios, de los pueblos Qom, Guaraní. Todos estos pueblos se dieron algún mito, alguna explicación a través de una narración de qué era lo que sucedía cuando las personas fallecían. Una tercera característica que tuvieron todas estas narraciones originarias de los pueblos del mundo era que no tenían un autor. No existía ningún autor, alguien que se le hubiese ocurrido esas historias. Tampoco tenían un tiempo. Se habla de que transcurren en un tiempo primordial, un tiempo lejanísimo, primitivo, anterior a la era de los hombres, a la sociedad humana. Una cuarta característica fundamental, central, que tuvieron todas estas narraciones primitivas era que funcionaban como una memoria colectiva de todo un pueblo. Funcionaban como una identificación cultural de un pueblo. Vos eras griego si te sabías los mitos griegos, podías demostrar que pertenecías a esa cultura porque conocías esos mitos, esas tradiciones que se habían transmitido de manera oral durante generaciones. Por eso existen muchísimas versiones distintas de los mitos, que permitía que estos mitos se perpetuasen en el tiempo y se desarrollasen también y cambiaran incluso. Y esta memoria colectiva de un pueblo
también funcionaba no solamente como una manera de identificarse y de transmitir esa cultura, sino una manera también de transmitir determinados valores, determinadas ideas que eran propias de ese pueblo que las había creado. Muchas veces pasa que confundimos o usamos la palabra mito para hablar de leyendas, o la palabra leyenda para hablar de mitos, o fábulas, leyendas y mitos se usan medio de manera intercambiable. Pero no son exactamente lo mismo. Cuando hablamos de leyendas, como las leyendas del ciclo artúrico o la leyenda guaraní de Anaí, por ejemplo, generalmente las podemos situar en algún momento de la historia del hombre. A diferencia de los mitos, que como decíamos, transcurren en un tiempo anterior al tiempo, en un tiempo primordial, diferente, no tienen ningún antecedente histórico. En el caso de las fábulas, por ejemplo las más conocidas que son las fábulas de Esopo, generalmente eran narraciones cortas, o siguen siendo narraciones cortas, podemos pensar, que tienen un fuerte contenido moral, una moraleja de manera explícita, que los mitos no necesariamente servían para explicar el mundo, más allá del juicio de valor o no, lo que hacían o no hacían los dioses era una cuestión del mito, si estaba bien o estaba mal, que raptaran a tal, que se llevaran a no sé quién, que la secuestraran a Perséfone al inframundo. No había un juicio de valor ahí, no había una moraleja, era una forma de explicar, por ejemplo en el mito de Perséfone, por qué cambiaban las estaciones, así de sencillo, por qué había invierno, por qué había primavera, por 6 meses se la llevaban a Perséfone al Hades y 6 meses se la traían de vuelta al Olimpo. Eso servía como una explicación, no había un juicio de valor necesariamente. Ahora bien, ¿por qué estas narraciones primitivas, originarias, etcétera, tan antiguas todavía nos fascinan? Interrumpimos un segundito este video solamente para recordarles de nuevo que le den like, que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuda muchísimo y que sigan viendo todos nuestros videos. Con respecto a esto, el crítico George Lukács, siguiendo las teorías de Marx, que además de ser un pensador político, era un tipo que también leía muchísima literatura, como lo hacían todos los políticos en esa época, no como ahora, digamos. Pero lo que nos plantea Lukács es que las historias, las narraciones, sirven como una memoria de la humanidad. Entonces, en cierta manera, cuando volvemos a estos mitos originarios, es como que somos capaces de recordar momentos de la infancia de la humanidad. Momentos a los que ya no podemos volver, a esa infancia primitiva, originaria, que ya no existe. Y de hecho, la explicación originaria que nos daban los mitos para explicar las estaciones, o la creación del mundo, o las peleas de los dioses, o los truenos, etcétera, etcétera, hoy han sido totalmente reemplazadas por el discurso científico que ha ocupado ese lugar. Y es por eso que solamente en aquella literatura fantástica, sobrenatural, que choca, que irrumpe con la cotidianidad, con el realismo, es donde los mitos pueden volver a aparecer. Y por eso son tan importantes para la literatura fantástica, porque nos permite volver a recuperar esas narraciones de la antigüedad que nos conectan con ese pasado remoto, originario de los comienzos de la humanidad. Bueno, espero que les haya gustado este video. Los invitamos, antes de que se vayan, a sumarse a nuestros talleres de literatura fantástica y escritura creativa que damos todas las semanas. Y bueno, esperamos que este video les haya gustado. Los invitamos también a dejarnos sus comentarios acá debajo sobre qué les gustaría que hablemos en nuestros próximos videos. Y les mandamos un fuerte abrazo virtual.